¿Qué motivó a Adán para que pecara? Siendo yo un muchacho escuché esta expresión: si tan solo Eva no se hubiera comido la manzana, todo estuviera bien o mejor. Y todavía hoy si le preguntamos a alguien, siempre se dice que Eva fue la culpable de todo lo que sucede en el mundo. Y las personas piensan eso porque no leen correctamente la Biblia. Hermanos, la situación que estamos viviendo en el mundo no fue culpa de la mujer. En el libro de Génesis capítulo 3, 1 al 6, vemos donde la serpiente, el diablo, entra en una conversación con Eva, a la cual logra engañar y ella come del fruto que no debían comer. Y aunque Eva comió de ese fruto no había pasado nada todavía, sino hasta que Adán también comió del fruto. Entonces conocieron que habían hecho algo malo, habían desobedecido un mandato, y a causa de eso, se vieron separados de la gloria de Dios, sufriendo así una muerte espiritual que años después se vería reflejada, si se puede decir, en sus mismos cuerpos, sufriendo muerte corporal. Génesis capítulo 5, 5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Génesis capítulo 2, 16, 17. Dios dijo al hombre que de todo árbol del huerto podía comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comiera, porque en el momento que de él comiera en ese mismo instante moriría. En el momento que Adán comió de aquel fruto, entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres. Así lo dice en el libro de Romanos capítulo 5, 12. Todo se perdió por causa de la desobediencia de Adán y por ese pecado el mundo va de mal en peor. Odio, envidia, muerte, robos, guerras, enfermedades, pestes, pecados como el homosexualismo, lesbianismo, lujurias, mentiras, avaricia, idolatría, etc. El mundo se llenó de tanta maldad solo por una acción del hombre. Desobedecer. ¿Pero qué fue lo que motivó al hombre para desobedecer y pecar? Hagamos un recuento: Eva fue engañada y no Adán, así lo dice el libro de 1 Timoteo capítulo 2, 14. Lo cual quiere decir que el diablo, serpiente, no podía engañar a Adán, porque si así fuera habría ido a él primero. Pero no, el diablo fue a la mujer y la engañó. Ahora, si el diablo no podía engañar a Adán, menos la mujer lo engañaría. Porque algunos piensan que Eva engañó a Adán y así lo hizo comer del árbol, pero no es así. Ni el diablo, ni Eva podían engañar a Adán. Y alguien se preguntará: ¿pero entonces qué pasó? ¿Por qué comió del árbol? Yo les explicaré qué fue lo que motivó a Adán para desobedecer y pecar. En Mateo capítulo 19, 1-9 Jesús enseña sobre el divorcio. Y le hacen una pregunta que dice: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y el Señor Jesús en su respuesta, va al origen del matrimonio. Adán y Eva. Y les dice: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y estas mismas palabras están en Génesis capítulo 2, 23-24. 1. Y aquellos hombres le dicen al Señor Jesús: ¿por qué Moisés mandó dar carta y repudiarla? Y el Señor les dice: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, y el Señor Jesús de nuevo va al origen del matrimonio. Y dice: mas al principio no fue así. Que no tenía Adán al principio aunque Eva cometió un error. Dureza de corazón. No tenía. Veamos otro pasaje. Efesios capítulo 5, 21, 33 habla de la unión de una pareja en matrimonio, y el deber de cada uno hacia su compañero y compañera. De cómo el hombre tiene que amar a su mujer, y que la mujer debe respetar a su marido. Si se fijan bien en los versículos 30-31 dice lo mismo que dice en Mateo capítulo 19, y en Génesis capítulo 2. Dejarán a su padre y a su madre y los dos serán una sola carne. Pero me llama más la atención el versículo 29 del capítulo 5 de Efesios, que dice: porque nadie aborreció jamás su propia carne, recuerdan, y los dos serán una sola carne. Sino que la sustenta y la cuida. Así que bíblicamente hablando, Adán jamás iba a aborrecer a su mujer Eva por el error que ella cometió. ¿Cuál error? Permitir ser engañada y comer del árbol. Adán no abandonaría a su mujer, porque en él no había dureza de corazón. Como lo había en aquellos hombres de Mateo capítulo 19. Que al primer error ya despedían a sus mujeres, estaban habituados a hacer eso. Así que lo que motivó a Adán para desobedecer y pecar, fue el amor por su compañera, él no la dejaría sola, para Adán no había otra mujer como él mismo lo dice en Génesis capítulo 3 y 12 de la madrugada. La mujer que me diste por compañera. Y Adán no se está quejando de ella y menos echándole la culpa a ella. Como hacen muchos hoy día, él está reconociendo delante de Dios que ella es su compañera, su mujer, que así fue como Dios lo había hecho. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Casi siempre nos brincamos esa coma, que demuestra un sentimiento, un momento de espera y pensar bien y tomar decisiones, en la palabra árbol. Fue por amor a Eva. Según Jesús en Mateo capítulo 19. Mas al principio no fue así, y según Pablo en Efesios capítulo 5 nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Leanlo detenidamente. Dios siempre dará revelación en su palabra por su Espíritu Santo. Nadil Vázquez Alfaro. San José, Costa Rica, Centroamérica. Teléfono +506-8390-1283.